Página 13. La larga guerra contra Dios, Dr. Henry Morris, 1989. La historia y el impacto del conflicto creación-evolución. Capítulo 1. Las bases evolutivas del pensamiento moderno. Una confusión sin precedentes está impregnando ahora el mundo moderno. Aparentemente, todo se ha puesto patas arriba, y los estándares más antiguos del bien y el mal se han intercambiado casi por completo. Observe los síntomas: enormes arsenales nucleares en las grandes naciones, desarrollo de capacidades nucleares en muchas naciones más pequeñas, la inminente pandemia del SIDA y las que vengan, armas químicas y biológicas listas para ser desatadas, los peligros desconocidos de la ingeniería genética que se avecinan, los terrores y conflictos generados por el mundo, el comunismo, sin mencionar el nazismo, el racismo, el imperialismo y otros sistemas malvados, el amplio resurgimiento del paganismo y el ocultismo, la inexorable expansión de la cancerosa cultura de las drogas, los gigantescos sindicatos del crimen en las naciones capitalistas, la agresión panárabe en las naciones islámicas, y un colapso mundial de la moralidad personal y gubernamental. No es de extrañar que por todas partes haya sobre la tierra angustia de las naciones, perplejas. Lucas 21-25. Ciertamente el mundo se ha vuelto loco. Las ideas y teorías suelen tener consecuencias visibles. Los efectos tienen causas. Me propongo mostrar en este libro que hay una idea subyacente detrás de estas consecuencias y que esta idea, aunque recibe muchos nombres: naturalismo, materialismo, etc., no es más que la doctrina casi sacrosanta de la evolución. ¿Podemos culpar de la situación actual del mundo a la doctrina de la evolución darwinista y todas sus derivaciones? Además, esta situación no es nada nuevo, pero de hecho ha sido la causa subyacente de la mayoría de los principales problemas del mundo a lo largo de la historia humana. Si esta declaración parece extrema, solo puedo pedirle que posponga el juicio hasta que vea la evidencia. No estoy hablando aquí solo del darwinismo, ni siquiera de la evolución biológica en general, sino de la evolución como una filosofía total que pretende explicar el origen y el desarrollo de todas las cosas por medio de propiedades y procesos naturales en un universo cerrado, uno sin la participación de cualquier creador sobrenatural externo. En este sentido, el evolucionismo es esencialmente sinónimo de naturalismo o materialismo, con el cosmos espacio-tiempo-materia considerado como la realidad última a partir de la cual ha evolucionado todo, desde las partículas elementales hasta los complejos seres humanos. Al argumentar que el pensamiento evolutivo es la causa raíz de los principales sistemas y prácticas dañinos en el mundo, no estoy sugiriendo que cualquier persona en particular que crea en la evolución sea, por lo tanto, malvada o inmoral. El único problema es la filosofía evolutiva en sí misma, no las personas que la creen. Me doy cuenta de que muchas personas amables y sensibles creen en la evolución. El hecho es que, independientemente de si la evolución ha sido o no mal entendida o mal aplicada, realmente se ha convertido en la justificación pseudocientífica de todo tipo de malas doctrinas e influencias en el mundo. Y la gente necesita saber esto. La mayoría de la gente considera la evolución simplemente como una teoría biológica sin grandes consecuencias en sus vidas, sin tener idea de su tremenda importancia como la filosofía que subyace a todos los males del mundo. Incluso muchos cristianos consideran que la evolución no es más que el método de creación de Dios, ignorando por completo su carácter completamente antibíblico e incluso antiteísta. En este capítulo, sin embargo, solo quiero mostrar que la teoría de la evolución domina el pensamiento moderno en prácticamente todos los campos, todas las disciplinas de estudio, todos los niveles de educación y todas las áreas de práctica. Este hecho en sí mismo indica la tremenda responsabilidad que debe asumir el evolucionismo por las condiciones actuales del mundo.
1.1. Evolución, la visión del mundo. Que esta visión globalista de la evolución es sostenida por los propios evolucionistas principales, los que más conocen su teoría y sus implicaciones, debería ser, aunque no lo es, bien conocido por ahora. Por ejemplo, Sir Julian Huxley, nieto de Thomas Huxley, el bulldog de Darwin, y hermano de Aldous Huxley, principal filósofo ateo y patriarca de la cultura moderna de las drogas, y posiblemente el principal evolucionista del siglo XX, destacó la omnipresente influencia del evolucionismo en las siguientes palabras. El concepto de evolución pronto se extendió a otros campos además de los biológicos. Temas inorgánicos como la historia de vida de las estrellas y la formación de los elementos químicos por un lado, y por otro lado temas como la lingüística, la antropología social, el derecho comparado y la religión, comenzaron a estudiarse desde un ángulo evolutivo. Hasta hoy podemos ver la evolución como un proceso universal y omnipresente. Véase el libro de Julian Huxley, Evolución y Genética, capítulo 8 en ¿Qué es la ciencia? Cuando escribió estas palabras, Sir Julian ya había sido el primer director general de la UNESCO y había establecido su tono y filosofía básicos, que también sirvieron para guiar a la propia Organización de las Naciones Unidas durante sus años de formación. En ese sentido, escribió: es esencial que la UNESCO adopte un enfoque evolutivo. La filosofía general de la UNESCO debería, al parecer, ser un humanismo mundial científico, global en extensión y evolutivo en su trasfondo. Así, la lucha por la existencia que subyace a la selección natural es reemplazada cada vez más por la selección consciente, una lucha entre ideas y valores en la conciencia. Véase el libro de Julian Huxley, Una nueva visión mundial. Es decir, la evolución no solo fue la base de toda explicación en las ciencias y en la historia pasada, sino que ahora también debería ser la guía para futuros desarrollos controlados en las sociedades humanas. Quizás el siguiente en importancia para Huxley entre los evolucionistas del siglo XX fue el genetista Theodosius Dobzhansky, originario de la URSS, luego en las facultades de la Universidad de Columbia, Stanford, el Instituto Rockefeller y la Universidad de California en Davis. También hizo hincapié en la evolución como la visión completa del mundo. La evolución comprende todas las etapas del desarrollo del universo, los desarrollos cósmico, biológico y humano o cultural. Los intentos de restringir el concepto de evolución a la biología son gratuitos. La vida es producto de la evolución de la naturaleza inorgánica, y el hombre es producto de la evolución de la vida. Véase Theodosius Dobzhansky, Chamujiman. De casi igual importancia para Huxley y Dobzhansky en la escena evolutiva moderna es el científico de Harvard Ernst Mayr. Al escribir estas líneas, 1989, el profesor Mayr aún vive, aunque sus dos colegas en el desarrollo del llamado neodarwinismo murieron hace varios años. Con relación a la naturaleza de la visión del mundo de la evolución, Mayr ha escrito: la visión del mundo del hombre actual está dominada por el conocimiento de que el universo, las estrellas, la Tierra y todos los seres vivos han evolucionado a lo largo de una larga historia que no fue predeterminada ni programada. Véase Ernst Mayr, Evolución. Estoy dando una nueva mirada a la revolución darwiniana de 1859, quizás la más fundamental de todas las revoluciones intelectuales en la historia de la humanidad. No solo eliminó el antropocentrismo del hombre, sino que afectó a todos los conceptos metafísicos y éticos, si se aplican de manera consistente. Véase Ernst Mayr, La naturaleza de la revolución darwiniana. Estos tres hombres, Huxley, Dobzhansky, Mayr, dominaron el pensamiento evolutivo moderno durante al menos los dos primeros tercios del siglo XX. Junto con George Gaylord Simpson, G. Ledyard Stebbins y otros,
todos los cuales estaban de acuerdo con ellos en la aplicación ubicua de la evolución naturalista en todos los campos del pensamiento, desarrollaron el sistema conocido como neodarwinismo, enfatizando cambios evolutivos graduales en las poblaciones por mutaciones al azar y selección natural. Aunque este sistema en particular está actualmente bajo el desafío del puntuacionismo o la evolución revolucionaria, ha ejercido una profunda influencia en casi todos durante 3 generaciones y sigue siendo la visión dominante en la mayoría de los libros de texto y planes de estudio. Si los líderes del pensamiento evolutivo han considerado la evolución como su visión completa del mundo, no sorprende que este sea también el dogma enseñado por sus seguidores. Típico es el siguiente resumen de uno de los principales ecologistas de la nación, en una conferencia nacional de Sigma Xi. La mayoría de las personas iluminadas o entendidas ahora aceptan como un hecho que todo en el cosmos, desde los cuerpos celestes hasta los seres humanos, se ha desarrollado y continúa desarrollándose a través de procesos evolutivos. Las grandes religiones de Occidente han llegado a aceptar una visión histórica de la creación. Los conceptos evolutivos se aplican también a las instituciones sociales y a las artes. De hecho, la mayoría de los partidos políticos, así como las escuelas de teología, sociología, historia o artes, enseñan estos conceptos y los convierten en la base de sus doctrinas. Véase René Dubos, Biología Humanística. Que tales ideas no se limitan a los biólogos queda claro en la siguiente declaración del ex jefe de física del MIT, también entonces presidente de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. La historia evolutiva del mundo, desde el Big Bang hasta el universo actual, es una serie de pasos graduales desde lo simple a lo complicado, desde lo desordenado a lo organizado, desde el gas sin forma de las partículas elementales a los átomos mórficos y moléculas y luego a los líquidos y sólidos aún más estructurados, y finalmente a los sofisticados organismos vivos. Véase Victor F. Weisskopf, Las fronteras y los límites de la ciencia. George Wald, Premio Nobel de Harvard, especializado en bioóptica, subraya que la evolución se ha producido incluso entre las partículas más elementales del cosmos. Detrás de la generación espontánea de vida bajo otras condiciones que las que ahora se dan en este planeta, ocurrió una generación espontánea de elementos del tipo que todavía se da en las estrellas y detrás de eso supongo que una generación espontánea de partículas elementales bajo circunstancias aún por desentrañar, que terminó por darles las únicas propiedades que hacen posible el universo que conocemos. Véase George Wald, Fitness in the Universe, Choices and Necessities, Origins of Life. Los astrofísicos modernos, de hecho, están especulando actualmente que el universo mismo evolucionó espontáneamente de la nada. En esta imagen, el universo llegó a existir como una fluctuación en el vacío de la mecánica cuántica. Tal hipótesis conduce a una visión de la creación en la que todo el universo es un accidente. En palabras de Trillon, nuestro universo es simplemente uno de esas cosas que suceden de vez en cuando. Véase James Trefil, The Accidental Universe, Science Digest 92. Obviamente, no hay necesidad de Dios en ninguna parte de este amplio escenario evolutivo moderno. Los evolucionistas citados anteriormente escriben dentro de un marco de referencia ateo o panteísta y aparentemente reflejan sus propias creencias. Si todo, desde el universo mismo hasta el hombre, ha evolucionado por procesos naturales desde el caos primitivo, o quizás la nada, hasta sus formas y relaciones complejas actuales, Dios se vuelve bastante redundante. Tan simple que sería para Dios, manifestarse y callar la boca de tanto científico ateo y evolucionista. Aún no entendemos por qué no lo hace. Hay un número de evolucionistas, por supuesto, que son teístas, en lugar de ateos o panteístas. Los evolucionistas teístas son casi siempre seguidores, más que líderes,
del pensamiento evolutivo, pero también reconocen que la evolución es básica en todos los campos. Uno de ellos es Stanley Beck, entomólogo de la Universidad de Wisconsin y asesor docente de un grupo religioso de esa institución. Él dice: la biología del siglo XX descansa sobre una base de conceptos evolutivos. La base evolutiva también es evidente en campos periféricos independientes como la química, la geología, la física y la astronomía. Ningún concepto científico central está más firmemente establecido en nuestro pensamiento, nuestros métodos y nuestras interpretaciones que el de la evolución. Véase Stanley de Beck, Ciencia Natural y Teología Creacionista Biociencia 32. De manera similar, un profesor de historia en Calvin College, un colegio denominacional patrocinado por la Iglesia Cristiana Reformada, y él mismo testigo del lado de la evolución en el juicio de ley de creación de Arkansas de 1981, admite: en cualquier caso, los científicos creacionistas tienen razón al percibir que en la cultura moderna la evolución a menudo involucra mucho más que la biología. Las ideologías básicas de la civilización, incluyendo toda su estructura moral, están en juego. La evolución es a veces el elemento mitológico clave en una filosofía que funciona como una religión virtual. Véase George M. Marsden, Creación frente a evolución, sin término medio, Nature 305. Probablemente el más famoso de todos los evolucionistas teístas, paleontólogo activo y sacerdote católico romano, fue Pierre Teilhard de Chardin. Para él, la evolución no era solo una visión del mundo, era casi sinónimo de Dios, como se desprende de la siguiente cita: la evolución es un postulado general al que deben inclinarse en adelante todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas y que deben satisfacer para ser pensables y verdaderos. La evolución es una luz que ilumina todos los hechos, una trayectoria que todas las líneas de pensamiento deben seguir. Véase Francisco Ayala en Nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Los voluminosos escritos de Teilhard en este sentido son importantes no tanto por su contenido casi científico y filosófico, incluso ha sido implicado por varios de sus compañeros evolucionistas como uno de los perpetradores del infame engaño del hombre de Piltdown, como por el tremendo número de sus seguidores. Estos se encuentran no solo entre los católicos, sino también entre otros, especialmente en el llamado movimiento New Age. Estuvo en excelentes términos con muchos de los principales científicos evolutivos durante la primera mitad del siglo XX y ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento moderno. De hecho, sería difícil encontrar líderes reales en el pensamiento evolutivo moderno que no consideraran y no consideren la evolución como su visión del mundo. De hecho, a todos los efectos, su religión y filosofía de vida y significado. Fácilmente sería posible producir mucha más documentación a este efecto, pero lo anterior debería ser suficiente para establecer el punto más allá de toda duda. La evolución no es simplemente una teoría biológica de poca importancia. Es una visión del mundo, la visión del mundo diametralmente opuesta a la visión cristiana del mundo. Por lo tanto, los cristianos la ignoran o se comprometen con ella con gran peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Página 18.